Regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado. Él viene de una exposición interesantísima el día de hoy, un foro que se llevó a cabo en la Quinta de la Esmeralda, desde muy temprano. Ayer hicimos la exposición con Alejandro Grisanti, su compañero de Ecoanalítica. El tema es El embargo viene, ¿cómo sobrevivir? Un foro que tengo entendido que tuvo como dos partes, según lo que me contó Alejandro, una parte política donde tuvimos escenarios de tres de las instituciones más importantes en encuestas de cómo van las cosas, y después una exposición de ustedes sobre la economía y los escenarios. Es Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, @aoliveros. Gracias por estar con nosotros. R. Oliveros, fíjate que aquí no le pusieron la R. R stands for... R de Rafael. Ah, mira. Bueno, muchos Rafaeles Oliveros. Saludos, sí, Rafaelito. Bueno, Pedro, de verdad, un placer estar nuevamente en tu programa. Igualmente, saludos a gracias, todos los que nos ven a esta hora. Efectivamente, esta mañana, de verdad, tuvimos nuestro acostumbrado foro de perspectiva que hacemos semestral. Un esfuerzo bastante grande porque tú sabes lo difícil que está hacer este tipo de eventos en Venezuela, cómo los costos se han disparado, pero también te da mucha energía positiva ver en un salón 500 personas, la mayoría de ellos empresarios, gente de empresa, ávida de información, buscando, digamos, maneras, estrategias de poder llevar sus negocios, de poder surfear la peor crisis en la historia económica de Venezuela. Y eso, de alguna manera, nos llena de mucho orgullo, nos impulsa, además, en Ecoanalítica a seguir. Sí, estuvimos full house, ¿Cuántas de verdad. personas más o menos? Mira, estuvimos más o menos un poco más de 500 personas. Muy bien. Que para las condiciones país que tenemos en Venezuela, pues es bastante. La verdad que te soy honesto, semanas atrás estábamos pensando que incluso pudiera ser menos, iba a venir menos gente porque, bueno, el valor de la entrada tampoco para muchas personas era barata, pero insisto, tiene que ver más con las estructuras de costo. Pero bueno, ahí estuvo esa cantidad de gente de las cuales estamos muy contentos y agradecidos, pues, con los patrocinantes, con nuestros clientes, los amigos, los foristas que nos acompañaron, ¿no? Tal como te comentó ayer Alejandro, el foro se dividió en dos. La primera parte fue la dinámica política. Ahí estuvo Saúl Cabrera de Consultores 21, Félix Seijas de Delfos y Luis Vicente León de Data Analysis. Más allá de los matices de los números, efectivamente la conclusión es bastante clara. Ahí en condiciones normales, como ya se dice técnicamente, en elecciones competitivas, las encuestas reflejan que el presidente Maduro perdería la elección. Hay una disposición muy fuerte a votar, pero ese panorama cambia cuando no están dadas las condiciones y, bueno, cuando tenemos todos estos problemas que están en medio de la elección, ¿no? Entonces, efectivamente, ese punto está allí. También se ve un poco, a mí una de las cifras que más... Hubo varias cosas que me sorprendieron de las presentaciones. Bien. Por el lado del profesor Cabrera, uno, el peso que tiene todas estas estructuras como el Carnet de la Patria, los CLAP. Él allí hablaba de que 7 de cada 10 venezolanos tiene el Carnet de la Patria. Es un número bastante elevado, mucho más de lo que incluso uno pudiera esperar. Eso habla de la penetración de ese tipo de instrumentos. El tema de los CLAP, que hablamos de prácticamente 4 de cada 10 que están recibiéndolo. Félix mostró también una lámina que yo posteé en mi cuenta de Twitter, que también fue muy poderosa, donde tienes prácticamente en dos toletes alrededor de 40% de venezolanos que dicen que vivieron mejor durante la época democrática ante la llegada de Chávez, pero otro 40% que te dice que vivió mejor durante Chávez, ¿no? Entonces, para que veas un poco las percepciones de la gente, ¿no? Bueno, eso es apenas 5%. Eso fue lo llamativo también, ¿no? Pero ver que todavía hay personas que consideran la gestión del presidente Chávez como una época dorada es también muy fuerte. Bueno, pero es lógico porque hubo un boom, claro, petrolero, populismo. Tuvimos un boom de importaciones, hubo muchísimo consumo, de alguna manera hubo una fiesta en Venezuela, viajes, recordemos los cupos Cadivi, todo fue... Centros comerciales que prosperaron, importación, pero... No, una clase media incluso, porque prosperó el crédito hipotecario, el crédito para vehículos, los más pobres pudieron acceder a una gran cantidad de bienes. Lo malo fue que no se invirtió en el país ni se guardaron recursos para la época de las vacas flacas. Claro, era un modelo que no era sostenible.
Ese fue el gran problema, ¿no? Entonces, pero eso fue, digamos, un poco los temas que vimos allí, prácticamente palabras más, palabras menos, tal vez con más contundencia. Saúl de Consultores señala que, pues, dado un grupo él lo ubicaba en 36% de electores que están muy seguros de ir a votar el próximo 20 de mayo. ¿Cuántos, perdón? 36%. Que van a votar. Que van a votar. Y de ese porcentaje... Bueno, él habla de que alrededor de un 56% lo haría por el presidente Maduro, ¿no? Entonces, eso te habla que en la medida que el opositor se abstenga, no participe, eso favorece obviamente al gobierno, ¿no? Y con matices, los tres encuestadores obviamente tuvieron percepciones o conclusiones similares. Luis Vicente también, de alguna manera, lo reflejó en sus estudios. Yo no pude lamentablemente ver toda su presentación porque en ese momento estaba declarando a los medios, pero lo que vi en las redes, pues más o menos iba en la misma línea, ¿no? Pero no hizo ninguna mención a porcentaje de cuántas personas están dispuestas a votar y sobre ese porcentaje que vota, cuáles son las diferentes... Bueno, Pedro, para serte honesto, como te dije, como estaba en pleno con los medios, porque la parte declarando no vi, no me atrevería aquí a dar un número sin tenerlo claro, porque no estuve en la presentación. De las que sí vistes, en la comparación del presidente Maduro, Henry Falcón y los otros candidatos, alguno que esté subiendo, tengo entendido que el candidato que es el evangélico Bertucci ha ido subiendo las encuestas. Hizo un comentario Félix Seija, efectivamente él señala que comentó palabras más, palabras menos, que había que tener cuidado con Bertucci, que prácticamente en los estudios que él ha hecho aparece con 8 o 10% muy consistente y que es una persona pues que hay que ver con cuidado, ¿no? Y sobre todo este tema político también está afectando el tema económico al político, es decir, todo este problema de la hiperinflación que vivimos todos en el bolsillo todos los días, todavía ya no tanto la escasez, sino que también los productos están incomprables. El disparo del dólar en los últimos días. Allí hubo coincidencia, por lo menos en las exposiciones de Saúl Cabrera y Félix Seijas, porque cuando le preguntabas a la gente qué es lo que más le preocupa, los principales problemas, lo económico está en el tapete. Por encima de la inseguridad. Totalmente. Y los tres principales problemas eran lo que es el alto costo de la vida, el problema del poder adquisitivo y el Nicolás Maduro. Y era sorprendente porque no es solamente como responsable, sino como un problema, ¿no? Y eso fue una de las cosas también más comentadas en redes de lo que en los estudios. Lo hace responsable de la situación económica. Más que responsable es un problema, porque la pregunta decía cuáles son los tres principales problemas del país y la mención al presidente Maduro aparecía en tercer lugar, ¿no? Wow, ¿es una respuesta espontánea o estaba dentro del listado que no puede saber? La verdad que no lo sé con tanto detalle, pero sé que estaba allí puesto de tercero, ¿no? Impresionante. Y sobre la situación política de Venezuela, ¿hay alguna pregunta, algo que digan que nos aclare un poco? Porque como tú bien dijiste al principio, toda esa gente que fue, más de 500 empresarios, personas del día a día, que todavía están en Venezuela y que tienen negocios en Venezuela, me imagino que quieren dirección. Yo quiero dirección, yo quiero saber para dónde va esto, cómo hacen proyecciones, cómo todo. ¿No hubo algo que notaras que pudieras darnos dirección qué va a pasar? En términos políticos, bueno, pareciera que el escenario base, insisto, es la reelección del presidente Maduro, ¿no? Eso es un poco probablemente la conclusión del primer bloque, ¿no? Insisto, Saúl Cabrera fue el más contundente de los tres en decirlo, pero en los mensajes que estaban allí era un poco lo que se estaba en el ambiente, lo que te reflejaban los números. La razón principal es que la mayoría de los electores de oposición se van a abstener, no tienen confianza, piensan que esto son unas elecciones fraudulentas y eso va a favorecer el gobierno. Entonces, tal vez el mensaje contundente de la primera parte, que puede sonar muy rudo, es, bueno, tienen que trabajar en función de un gobierno que se va a reelegir. Ese pareciera ser el mensaje. El otro mensaje es, bueno, si en este país hubieran condiciones y elecciones competitivas, obviamente el gobierno no ganaría.
¿no? Eso, pero no es. Ese es como quien dice lo ideal. En términos de lo que es la realidad, no es lo que tenemos hoy día, ¿no? Entonces ese fue, por eso es que el moderador en el foro decía, bueno, cuando terminó esta primera parte, vayan y busquen Prozac, pañuelos, porque fue el ambiente que quedó, ¿no? Oye, es decir, qué el escenario base es que vamos a tener el gobierno de Maduro, ojo, algunos, en el caso de Seijas y el propio Luis Vicente León, también fueron enfáticos en señalar que la reelección de Maduro no es el final del juego, que entras en una etapa de muchísima inestabilidad política y social, además del tema internacional que ya tú tocaste con Emilio, y que obviamente las cosas están cambiando, ¿no? Y sobre los distintos factores de oposición que tenemos ahora, los partidos políticos, la MUD, lo que es el Frente Amplio Democrático, el movimiento también de los más radicales y Henry Falcón, ¿entró en algún tipo de encuesta, bueno, aprobación? lo que pude ver en la presentación de Luis Vicente es que efectivamente, digamos, las instituciones más respetables siguen siendo los empresarios de la iglesia. Lamentablemente la oposición ha caído muchísimo y prácticamente entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, según la encuesta de Data Analysis, la diferencia es muy poca en términos de cómo la gente lo valora. Igual? No necesariamente igual, pero con una diferencia, si la memoria no me falla, de apenas 10 puntos, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, porque ha caído muchísimo esa percepción de respeto o de valoración positiva hacia la Asamblea Nacional, hacia los partidos políticos de oposición, sobre todo porque, y ya este es una opinión mía, probablemente por esta estructura de inacción, de falta de estrategia que hemos visto en los últimos meses, ¿no? La gente le está cobrando caro eso a los partidos y a los políticos. Bueno, Asdrúbal Rafael, tengo que ir a una pausa, ya regresamos con más con Asdrúbal Olivera. Después hablamos de economía, que ahí estoy más cómoda. En economía, sí, creo que todos estamos más cómodos ahí, pero hay que ver los escenarios. Ya regresamos. Claro.